preguntas. Estamos haciendo una pequeña encuesta entre los y las participantes. La primera pregunta es, ¿quiénes de ustedes conocen el informe emblemático Progreso de las Mujeres en el Mundo de ONU Mujeres? La segunda pregunta es, ¿creen ustedes que las mujeres en Latinoamérica tienen las mismas oportunidades económicas que los hombres? Y la tercera pregunta es para comentarles que si combinamos el tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado en el hogar y el tiempo dedicado al trabajo remunerado en el mercado laboral. Entiendo que esperamos las respuestas primero. Ya. Veo que 38% conoce el informe, que me parece bastante bueno. Ahí va la segunda pregunta, que es, ¿creen ustedes que las mujeres en Latinoamérica tienen las mismas oportunidades económicas que los hombres? La gran mayoría no cree que tienen las mismas oportunidades económicas las mujeres que los hombres, 89%. Y finalmente, la última pregunta que les quiero comentar, que si lo que encontramos en el informe es que si combinamos el tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado en el hogar y el tiempo dedicado al trabajo remunerado en el mercado laboral, se puede notar que en muchos países de Latinoamérica las mujeres ocupadas trabajan más horas que los hombres en las mismas circunstancias. Y la pregunta es si ustedes creen que esto es justo. Y aprovecho de comentarles en el entretanto que más adelante en la presentación vamos a ver datos al respecto que quizás ponen más claro. Estamos en un empate 50-50, si encontramos justo eso o no. Así que vamos a ver más adelante los datos respecto al tiempo que dedican las mujeres y los hombres al trabajo remunerado y no remunerado. Podemos quedarnos un momento en la primera lámina todavía, que quiero aprovechar de contarles un poco de nuestro informe emblemático, Progreso de las Mujeres en el Mundo, dado que la mayoría de ustedes no conoce el informe. Es un informe global que aparece cada 3 años con un enfoque temático distinto. La última edición salió el año pasado y tiene como título Transformar las economías para realizar los derechos. El informe mantiene que no hay empoderamiento económico para las mujeres si no se les respetan sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso a los recursos, como el trabajo, la tierra, el crédito, etc. Y el informe muestra, si bien hemos visto algunos avances en este sentido a lo largo de las 2 últimas décadas, ningún país en la región ha alcanzado la igualdad de género y las brechas, de hecho, siguen siendo enormes.
También muestra que las políticas públicas pueden ser un instrumento poderoso para cerrar estas brechas, transformar las economías y realizar los derechos de las mujeres. Y para los que no conocen el informe, aprovecho darles el sitio web donde el informe ahora también se encuentra disponible en español. Ahora podemos pasar a la próxima lámina. Lo que hace el informe también es que muestra que en la actualidad la economía les está fallando a las mujeres y a muchos hombres también, entre paréntesis, y lo que hace es plantear la visión de una economía que funcione para las mujeres, o dicho de otra manera, una economía que realmente las empodera. Y esta visión consiste en tres grandes puntos. En una economía que funciona para las mujeres, estas tienen igual acceso a los recursos, incluyendo un trabajo decente, con igual remuneración, protección social, tierra y crédito. También gozan de igual respeto, pueden llevar a cabo su trabajo sin temor al acoso sexual y el trabajo remunerado y no remunerado que realizan es respetado, valorado y compartido entre todos por igual. Y finalmente, en una economía que realmente funcione para las mujeres, ellas tienen igual participación en la toma de decisiones económicas, desde la forma de cómo se gasta el dinero en sus hogares, a cómo se recaudan y asignan recursos en las economías nacionales, hasta las políticas macroeconómicas más amplias que fijan las instituciones financieras regionales e internacionales. Como ya dije, hoy día la brecha entre esta visión y la realidad sigue siendo enorme a pesar de los avances registrados, y a continuación les voy a mostrar algunos de los indicadores que usamos en el informe y que muestran estas brechas en distintos ámbitos de la economía. Y tal como ustedes opinaron, la mayoría, esos indicadores muestran que realmente las mujeres no tienen en este momento las mismas oportunidades económicas que los hombres. Podemos pasar a la siguiente lámina, que da un ejemplo. Muestra, y América Latina está en la tercera columna, esos son datos para distintas regiones del mundo, sobre participación laboral femenina, que si bien ha aumentado en la región, del 40% en 1990 al 54% en 2013, aún la participación laboral femenina está muy lejos de la de los hombres, que está en el 80%. Además, el 59 o casi el 60% del empleo femenino en la región es informal. En la siguiente lámina, podemos ver que también hay mucho más mujeres que hombres que no tienen ingresos propios algunos, ya sea de su participación en el... ¿Aló? Tuve ahí una pequeña interferencia, perdón. Hay más mujeres que hombres que no tienen ingresos propios, ya sea de su participación en el mercado laboral, como dije, o de transferencias de protección social, como son las pensiones de vejez, por ejemplo. El gráfico muestra que si bien la proporción de mujeres que no cuentan con ingresos propios ha disminuido, esa es la columna violeta, cerca de un tercio de las mujeres no contaba con ingresos propios en 2014, y eso compara con un 12.5% de los hombres. Y en la próxima lámina vemos que aun cuando las mujeres trabajan en el mercado laboral y tienen acceso a ingresos propios, seguimos con brechas salariales importantes. Mundialmente, las mujeres ganan un 24% menos que los hombres, y en América Latina y el Caribe esta brecha es del 19%. Además, que es lo que muestra la siguiente lámina, las mujeres están concentradas en un conjunto restringido de ocupaciones todavía que además no se valoran adecuadamente. Para darles un ejemplo, el 92% de los casi 20 millones de trabajadores domésticos en la región son mujeres. Esto representa un 17% del empleo femenino, es decir, una proporción muy grande, pero a menudo estas trabajadoras no gozan de los mismos derechos que otros trabajadores y trabajadoras, y eso las hace vulnerables a abusos y explotación.
Y por ello es tan importante la adopción del convenio número 189 de la OIT, que exige a los estados extender los derechos laborales básicos a las trabajadoras domésticas, y en la foto aparecen estas trabajadoras celebrando la adopción de este convenio en Ginebra. Lo bueno para la región y para las mujeres trabajadoras domésticas es que 12 de los 22 países que han ratificado el convenio hasta el día de hoy se encuentran en América Latina y el Caribe. Como dije al principio, a nivel de los hogares y las familias también, estamos lejos todavía de la igualdad de género, y eso lo podemos ver en la siguiente lámina. Mujeres y hombres llevan cargas muy desiguales de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. En la siguiente lámina. En los países de América Latina y el Caribe que cuentan con encuestas de uso del tiempo, las mujeres dedican entre 2 y 5 veces más tiempo a trabajo doméstico no remunerado que los hombres, y eso obviamente limita sus oportunidades económicas. Ahí van algunos datos de Brasil, Costa Rica y México. En México, por ejemplo, las mujeres dedican 6 horas diarias a este trabajo comparado con 2 horas para los hombres. Es decir, pasan 3 veces más en estas actividades que los hombres. En la siguiente lámina vemos además que a pesar de su creciente participación en el mercado, o sea, que con la creciente participación en el mercado laboral de las mujeres y la poca participación de los hombres en casa, muchas mujeres llevan una doble carga bastante pesada. En muchos casos su carga de trabajo total, y eso es lo que mencionaba al principio, es decir, si combinamos el trabajo remunerado en el mercado y el trabajo doméstico no remunerado en el hogar, su carga de trabajo total es más alta que la de los hombres. Y eso se ve en estos dos gráficos para el caso de Ecuador y Colombia. Aquí vemos las horas semanales que dedican mujeres y hombres a los dos tipos de trabajo. Y si miramos la línea azul en ambos gráficos que muestra el tiempo total dedicado al trabajo, remunerado o no remunerado, en estos dos casos vemos que las mujeres en Ecuador trabajan 14 horas más que los hombres por semana, y las mujeres en Colombia 9 horas más que sus pares masculinos. Y eso quiere decir, entre otros, que las mujeres tienen menos tiempo para el descanso y el ocio que los hombres. Me interesaría quizás en la discusión escuchar de aquellos de ustedes que piensan que eso es justo o no es justo. Lo bueno que muestra el informe también es que es posible cerrar estas brechas y avanzar hacia una economía que funcione para las mujeres, y para lograrlo el informe resalta 3 grandes áreas. Primero, transformar el trabajo en favor de los derechos de las mujeres. Segundo, formular políticas sociales con perspectiva de género. Y tercero, crear un entorno macroeconómico favorable. Y quiero subrayar que esto no es una agenda abstracta. Como veremos a continuación, muchos países en la región ya han tomado medidas concretas que apuntan en esta dirección en el pasado. Por ejemplo, han tomado medidas para avanzar en trabajo decente para las mujeres y garantizar que su trabajo de cuidados no remunerado reciba reconocimiento y apoyo. En Brasil, por ejemplo, se duplicó el salario mínimo y eso entre 1995 y 2007 contribuyó a la disminución de la brecha salarial de género, lo que vimos delante, del 38 al 29%. Chile y Trinidad y Tobago han extendido los salarios mínimos a las trabajadoras domésticas, medidas que, como vimos en una de las láminas anteriores, tienen un enorme potencial porque si se implementan bien, alcanzan una proporción muy importante de mujeres ocupadas en la región. Uruguay, por tanto, está implementando un sistema nacional de cuidados con servicios de cuidado infantil, apoyos a los cuidadores y cuidadoras familiares y medidas concretas para fomentar la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado.
En el segundo área, los sistemas de protección social también pueden mejorar la seguridad de los ingresos de las mujeres y ampliar sus opciones en la vida. En Bolivia, Chile y Brasil, por ejemplo, las pensiones no contributivas han reducido la brecha de género en el acceso a ingresos en la vejez. Si miramos, por ejemplo, el gráfico que mostré delante sobre mujeres que no tienen ingresos propios, eso para la tercera edad, para las personas mayores de 60, 65 años, la brecha entre hombres y mujeres se ha reducido bastante a través de la introducción de esas pensiones que no requieren contribuciones a los sistemas de seguridad social. En México, el programa de transferencias condicionadas, que alguna vez fue Progresa, Oportunidades y hoy se denomina Prospera, eliminó la brecha de género en la matrícula, en la educación y la permanencia en el sistema escolar. Finalmente, las políticas macroeconómicas pueden apoyar la realización de los derechos de las mujeres, entre otras a través de la movilización de recursos, eso es a través de la política fiscal, que es importante para financiar la protección social y los servicios públicos esenciales. Algunas de las medidas que mostré delante requieren recursos claramente estatales. Y muchos países de la región nuevamente han logrado aumentar los recursos disponibles para estas inversiones en el pasado. Les doy dos ejemplos concretos. Costa Rica, por ejemplo, ha redestinado gasto público de la seguridad a la protección social, avanzando de manera significativa en la universalización de la protección social. Y Bolivia ha utilizado recursos generados por la extracción de recursos naturales para financiar programas de salud y pensiones que han beneficiado a las mujeres. En resumen, diría que queda obviamente mucho por hacer y sobre todo en las circunstancias actuales el camino por delante no es fácil, dado la desaceleración de las economías e incluso la recesión económica que vemos en varios países de la región. Ante ese escenario tenemos que asegurarnos primero que no hay retrocesos en los avances alcanzados por las mujeres en la región durante las últimas décadas, notablemente en participación laboral y otros. Y segundo, seguir empujando para cerrar las brechas de género en el acceso a los recursos donde permanecen. Y aquí termino, agradezco su tiempo y estoy curiosa de escuchar preguntas y comentarios. Muchas gracias, Silke. Para aquellas personas que se nos acaban de unir, queremos recordarles que este es el cuarto seminario virtual de Empodera Mujeres, de una serie de 5. El siguiente seminario será el 4 de agosto del 2016 a la misma hora, que tiene como título ¿Cómo contribuye el empoderamiento económico a reducir las brechas de género? Este seminario responde la pregunta de cómo, si el empoderamiento económico contribuye a reducir las brechas de género en mi comunidad. Acabamos de contar con la presentación de Silke Staab. Ella es parte del equipo de investigación y de datos de ONU Mujeres en 2014. Se unió al equipo de investigación y datos de ONU Mujeres en 2014 y es una de las y los autores del progreso de las mujeres en el mundo. Es politóloga y completó su doctorado en la Universidad de Manchester, Inglaterra, enfocándose en las políticas sociales y la igualdad de género en Chile. Ha trabajado, entre otras, como investigadora y consultora para el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas de Desarrollo Social, en Ginebra y en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en Santiago de Chile. Nuevamente, quiero reiterar a nuestras y nuestros participantes que por favor envíen sus preguntas en el transcurso del seminario. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas al finalizar esta sesión. Muchas gracias nuevamente a Silke Staab y ahora pasaremos a la presentación de Clarisa Ríos. Clarisa es fundadora
y directora de la organización ECPAPALEC, la cual ofrece programas para promover el desarrollo profesional de estudiantes latinoamericanos. Además, también dirige el programa ECPAPALEC Mujeres, el cual está enfocado en el empoderamiento económico de mujeres en Latinoamérica. Clarisa es una de las actuales campeonas mundiales para el empoderamiento económico de la mujer de Empower Women. Ella es también miembro del Comité de Women in Technology en Australia, esto quiere decir Mujeres en Tecnología, y una mujer influyente de la plataforma Mogul, y colabora como facilitadora de webinars, seminarios virtuales, con la organización Women International League for Peace and Freedom, la Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad. Adelante, vamos contigo, Clarisa. Hola, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias a Dayana y Rosario por darme la oportunidad de presentar y quería saludar a todos y todas que nos están oyendo hoy día. El haberse registrado para el webinar ya es el primer paso hacia el empoderamiento de las mujeres que van a generar. Mi nombre es Clarisa, soy una bióloga molecular y como lo mencionaron hace un momento, soy la directora del proyecto ECPAPALEC y me gustaría empezar la presentación contándoles un poquito cómo es que yo voy al camino para trabajar para el empoderamiento de las mujeres. Next slide, please. Diana? Yes. Bueno, 10 años atrás yo era una estudiante de biología en Perú. Mi sueño era bastante académico, quería ganarme el Premio Nobel de Medicina y Fisiología y estaba muy concentrada en lo que era mi desarrollo profesional. Para darles un poquito de historia cómo eran las cosas en mi casa, los roles entre mi papá y mi mamá siempre fueron iguales, nunca vi una diferencia o que me trataran diferente por ser mujer, por lo tanto el concepto de desigualdad de género era un concepto muy, muy extraño para mí. Next slide, please. Fue cuando yo tuve la oportunidad de viajar al extranjero por medio de una beca que comencé a darme cuenta de que la desigualdad de género tenía muchas diferentes formas, niveles y grados de horror. Fue allí que conocí a gente de la India, gente de Marruecos, gente de Pakistán y comencé a encontrar historias como por ejemplo que en Marruecos violaron a una niña y luego por ley la obligan a que se case con el violador, ¿no? En India, en una comunidad pequeña, porque el hombre le había estado con otra mujer que no era su esposa, entonces la comunidad decide violar a las hermanas. O en Pakistán, porque el trabajador en la fábrica de ladrillos quería pedir por los salarios más altos, fueron a su casa e hicieron que sus hijas caminaran desnudas delante de todos. Entonces este tipo de historias y cosas que comencé a leer en el internet comenzaron a hacerme reflexionar acerca de mi condición de mujer en Latinoamérica y también en Europa, porque estoy viviendo ahí 4 años. Y comencé a darme cuenta de algunas injusticias, desde el acoso callejero que yo sufrí en Latinoamérica y que hasta un grado como que me había acostumbrado, o que esto de repente va a sonar bastante común para muchas personas en Latinoamérica, que un hombre haya pasado y nos haya cogido el trasero. Eso no solamente me pasó en Latinoamérica, también me pasó en Europa. Entonces, este tipo de cosas pequeñas, que en realidad no son pequeñas, comenzaron a hacer como un hueco en mi cabeza. Y luego comencé a darme cuenta acerca de las leyes. Como por ejemplo, empecé a preguntarme por qué en Perú no se da tiempo de paternidad de 6 meses al hombre y a la mujer, y que entre ellos decidan cómo se reparten. Siempre es 6 meses para la mujer y 2 semanas para el hombre. Entonces, con todo este tipo de cosas en mi cabeza, comencé a buscar por organizaciones que trabajaban por el empoderamiento de la mujer, y es así como conocí a Empower Women, y es como con Empower Women yo de verdad veo la realización y comienzo a conocer muchas chicas y chicos que están trabajando por el empoderamiento de la mujer, y así es como también me asocio con otras organizaciones grandes que trabajan para el empoderamiento de la mujer, como WILF, Women in Technology, WorldPulse y Mogul. Next slide, please. Y fue así como nace el crear el programa Mujeres de ECPAPALEC, que en realidad es un subprograma del proyecto ECPAPALEC, pero que está enfocado en el empoderamiento de niñas y jóvenes latinoamericanas. Entonces, yo les quiero contar un poquito de qué es lo que hacemos. Con nuestro equipo de mujeres profesionales, lo que nosotros tratamos de hacer es cambiar los modelos a seguir,
despertar las ideas en chicas y chicos acerca de desarrollo profesional, desarrollo personal, acerca de las desigualdades de género. Un problema que tenemos mucho en Latinoamérica es la falta de autoestima, y cuando digo falta de autoestima me refiero a los casos donde ha habido violencia de género, y esta violencia de género mayormente ocurre con personas que tienen la autoestima baja. Y eso se los voy a contar un poquito más adelante porque he tenido varias conversaciones y entrevistas con algunas chicas. Y lo que buscamos con Papalé Mujeres también es crear agentes de cambio, y tratamos de también iniciar la conversación acerca de las desigualdades de género y qué podemos hacer para cortar esa brecha de género en nuestras comunidades. Entonces, a continuación les voy a mostrar las formas que nosotros en Ecuapalec Mujeres tenemos para reducir las brechas de género, y de repente eso puede inspirar a ustedes para que también hagan sus propias formas de reducir esta brecha. Lo primero que queremos en Ecuapalec Mujeres es mostrar nuevos modelos a seguir, porque en Latinoamérica, por ejemplo, la mujer, especialmente en zonas pobres, tiene un solo rol, que es el ser madre, que está muy bien, pero lo que nosotros buscamos es de que esa persona tome una decisión teniendo varias opciones. Entonces lo que nosotros hacemos es mostrar nuevos modelos femeninos, porque nosotros tenemos el logo de que no te puedes convertir en algo que no ves. Y por ejemplo ahí tenemos un meme que hicimos con la ingeniera acuícola Blanca Flores, que es una mentora de Papalec Mujeres cuando se está graduando de su máster en ingeniería acuícola. Next slide, please. También otra manera que nosotros tratamos de mostrar nuevos modelos femeninos, lo hacemos cuando vamos con el equipo de Papalec Mujeres a colegios secundarios. Y en esos colegios secundarios tenemos dos partes. La primera parte es acerca de charlas del empoderamiento económico de la mujer, y lo que hace cada mentora es hablar de su carrera académica, de las cosas buenas, de los obstáculos, cómo los superaron y cuáles son los beneficios de ser una mujer empoderada. En esta foto, por ejemplo, tenemos a la científica Mariela Quispe, que está en uno de nuestros eventos explicando por qué le gusta ser científica. Otra de nuestras iniciativas es la campaña Mujeres Influyentes, y lo que nosotros hacemos es contactar con mujeres latinas que son buenos modelos a seguir, que están alrededor del mundo, y les pedimos que hagan un video cortito de 2 minutos donde expliquen qué carrera estudiaron y por qué les gusta y por qué aconsejan a chicos y chicas en Latinoamérica que estudien esa carrera. Esa es otra manera de mostrar nuevos modelos a seguir en Latinoamérica. Otro punto que también hacemos en Ecuapalec Mujeres es que tratamos que impulsar a que los papás sean un poco más responsables con los hijos, y para eso tenemos una campaña que las llamamos Familias Latinas. Y por ejemplo, en estas fotos que pueden observar, en la parte derecha es la historia muy bonita de Yara y Jorge. Jorge es un abogado que decidió dejar uno de sus trabajos por el tiempo en el que Yara tenía que concentrarse en hacer su tesis para terminar la carrera de medicina. Entonces, en ese tiempo, él aprovechó para pasar más tiempo con sus hijos, y de esa manera se daban responsabilidades en la casa de 50-50%, ¿no? En la historia de la izquierda es Henry con su hija Emily, y la forma como él pasa más tiempo con su hija es cuando él cocina, porque le encanta cocinar. Entonces, esa es la manera como él ha buscado pasar más tiempo con sus hijos. En nuestra tercera campaña tenemos la campaña Los juguetes no tienen género, y con eso lo que buscamos es concientizar a las familias, a los padres, a los primos, a los tíos, porque en algún momento siempre estamos cuidando de nuestros sobrinos, de los hijos de nuestros amigos, y tratamos de hacerles darse cuenta de que los juguetes que se dan durante la infancia son clave también para las decisiones futuras que los niños pueden tener. Y con eso hicimos una colección de fotos de las seguidoras de nuestra página de Facebook, y por ejemplo tenemos ahí a la niña jugando con una retroexcavadora, tenemos al niño cocinando y dándole de comer a sus dinosaurios, o a la chiquita que quiere ser la jefa de bomberos, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces es otra manera de tener en la campaña y concientizar a la ciudadanía latina.
No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo yo he pasado muchos años deseando el Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres y decirle, ah, feliz Día de la Mujer y hay que celebrar porque somos mujeres. Me tomó años darme cuenta y saber de que en realidad el Día de la Mujer se celebra para hacernos recordar que todavía vivimos en una sociedad donde la desigualdad de género es grande. No importa en qué país estés, siempre hay diferentes niveles y caras, como mencioné antes, de desigualdad de género. Entonces lo que nosotros hicimos con esa campaña fue pedirle a diferentes personas que escribieran mensajes hablando de este tema, ¿no? ¿Por qué todavía se tiene que tener el Día Internacional de la Mujer? Y tuvimos buena campaña con eso, buenos mensajes. Punto número 5. Lo que también nosotros hacemos en Papalec Mujeres es cuestionar muchas cosas. Por ejemplo, en este gráfico, era un gráfico que se estaba pasando por las redes sociales mucho, y lo que nosotros hicimos fue escribir un párrafo y decir por qué se analizan los problemas de una manera tan superficial. Como pueden ver en la imagen, ahí la señora le está, en vez de darle dinero para que, no sé, para que la señora come y le da a sus hijos, le da unas píldoras anticonceptivas. Y mucha gente cree que esa es la solución, ¿no? Pero en realidad nadie se pone a pensar o nadie investiga que en realidad, ¿por qué esas personas tienen tantos hijos? Puede ser porque no tienen una pensión cuando sean viejos y entonces piensan que teniendo más hijos incrementan el chance de que uno de los hijos se va a encargar de ellos cuando son viejos. Puede ser de que son campesinos y necesitan trabajadores que cosechen la tierra, entonces teniendo más hijos pueden tener más gente que coseche la tierra. O sea, ese tipo de cosas son cosas que no se conversan. Entonces nosotros siempre ponemos ese tipo de cosas y cuestionamos noticias o cosas que pasan en las redes sociales. Otra manera que podemos hacer lo que podemos hacer para reducir la brecha de género es promoviendo que las mujeres sean económicamente independientes, porque de ahí ya nace el deseo de buscarse las cosas por sí mismas, la independencia que eso les brinda. Y por ejemplo en esta foto nosotros tenemos una de las mentoras del programa Papalec Mujeres, que es una docente universitaria, y ella le ofrece un taller de mini negocios con plantas ornamentales. De esa manera tratamos de prenderle la chispita de emprendimiento a las chicas y de esa manera comiencen a pensar en cómo subsidiarse sus propios gastos ellas mismas, ¿no? Y no estar dependiendo del novio, de la familia, etcétera, etcétera. Otra manera que es bastante importante es enseñando cómo reconocer y denunciar la violencia de género. Y se los digo como una persona que ha sufrido un nivel de violencia de género no tan grande, pero sí me ha pasado en Latinoamérica. Y este punto viene bastante fuerte porque he conversado con muchas amigas cercanas que me han contado violencia de género que les ha pasado a unos grados de verdad horribles. Entonces, ¿cuál es el común denominador entre todas nosotras? Que nos mantuvimos calladas, no se lo dijimos a nadie y nos tomó 15, 20 años decírselo al papá o decírselo a la mejor amiga. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando vamos a las charlas y cuando hacemos las charlas es enseñarles cómo reconocer esta violencia de género y a dónde acudir, a quién llamar y cuáles son las organizaciones, si es que no es el padre o el psicólogo del colegio, que pueden apoyarlas en esos momentos, ¿no? Y a no sentir vergüenza tampoco, porque ese es otro de los problemas que tenemos en Latinoamérica. Sentimos vergüenza, tenemos la autoestima baja, sentimos que nadie nos va a creer y cosas por el estilo. El punto número 8, ya nos acercamos al punto número 10. Una manera que tú también puedes contribuir desde tu casa, desde tu computadora, es escribiendo artículos acerca del empoderamiento de la mujer. Por ejemplo, nosotros tenemos un blog e invito a todas las personas que tengan ganas de escribir y a transmitir alguno de sus casos, que nos contacten y puedan escribir para el blog. Por ejemplo, nosotros tenemos historias, entrevistas y recomendaciones. En este caso tenemos la historia de cómo educar un bullying y cómo no educar a una feminista, que es la historia de una de nuestras mentoras que nos cuenta cómo la abuela
los trataba diferentes por ser hombres y mujeres cuando eran pequeños, ¿no? En la historia de Diseñando mi empresa como artista plástica, es una entrevista a una empresaria que también muestra cómo se puede empoderar a uno mismo a través de los negocios. Y esta tercera historia es tu futuro profesional, la diferencia entre querer y hacer, y con esa manera tratamos de inspirar a las chicas, contando la historia de acá de Catherine, que es una chica de Chile, en cómo pueden empoderarse a través de la educación. Con el punto número 9, por ejemplo, nosotros sabemos que en Latinoamérica hay muchas zonas donde no llega el Internet. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que nosotros hacemos es llevar empoderamiento de la mujer a zonas alejadas y lo hacemos a través de los embajadores de Papalec. Y lo que hacen los embajadores es llevar los artículos del blog que les acabo de comentar, los leen por 10 minutos y luego hacen una mesa redonda de 20 minutos con la comunidad. Entonces, de esa manera nosotros tratamos de empoderar también a las mujeres que están en zonas alejadas de Latinoamérica. Y ahora venimos con el punto número 10. Y el punto número 10 es que tú busques tu propia manera de empoderar mujeres. Lo puedes hacer escuchando a una amiga, puedes empezar tu blog, puedes unirte a una organización como Empower Women. Busca tu propia manera, con la forma que te sientas más cómoda. Y haz el primer paso, porque el momento que haces el primer paso ya todo lo demás viene más fácil y te vas a dar cuenta de la necesidad de empoderar mujeres y de la gratificación que te va a dar cuando veas que se está trabajando y que te estás uniendo a una comunidad mundial que está trabajando para cerrar la brecha de género. Invito a todos a que nos visiten a la página web y que también nos sigan en Facebook en el Papalec Mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa presentación, Clarisa. Para todas y todos aquellos que se nos unieron más tarde, acabamos de contar con la presentación de Clarisa Ríos Rojas, quien es fundadora y directora de la organización ECPAPALEC, la cual ofrece programas para promover el desarrollo profesional de estudiantes latinoamericanos. Además, también dirige el programa de ECPAPALEC Mujeres, el cual está enfocado en el empoderamiento económico de mujeres en Latinoamérica. Clarisa es una de las actuales campeonas mundiales para el empoderamiento económico de la mujer de Empower Women. Ella es también miembro del comité de Women in Technology, eso es Mujeres en la Tecnología en Australia, y mujer influyente de la plataforma Mogul, y colabora como facilitadora de seminarios virtuales con la organización Women International League for Peace and Freedom, que significa la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Antes de pasar a nuestra ronda de preguntas y respuestas, quisiera mencionar que este seminario virtual ha sido una colaboración entre Empower Women y Rosario Díaz Garavito como parte de su proyecto de campeona mundial por el empoderamiento económico de las mujeres de Empower Women. Paso a darle la palabra a Rosario, quien nos dará información muy importante. Adelante, Rosario. Hola, muchas gracias a todas por estar aquí el día de hoy. De nuevo, muchas gracias al equipo del Movimiento Global por el Empoderamiento Económico de las Mujeres Empower Women, de ONU Mujeres, por brindar estos espacios de constante capacitación para promover el empoderamiento económico de las mujeres en América Latina y el Caribe y a nivel global, y así reducir las brechas de género. En el próximo seminario nosotros vamos a estar tratando casos específicos. Vamos a resolver la pregunta de cómo es que el empoderamiento económico de las mujeres ayuda o está reduciendo las brechas de género en nuestra región. Contaremos con casos específicos de cómo es que con ciertas iniciativas, ciertos proyectos es que nosotros estamos ya trabajando para reducir estas brechas de género a través del empoderamiento económico de las mujeres. Les recordamos que pueden hacer, va a ser el 4 de agosto este seminario
a las 10 de la mañana, hora Nueva York. Si no están en Nueva York, revisen su hora local para que puedan inscribirse. Y la evaluación final de todos los seminarios será el 5 de agosto para que ustedes puedan obtener su certificado, para lo cual tendrán que revisar todos los videos de los 5 seminarios que ha tenido esta serie de seminarios online. Adicionalmente, les invitamos a que nos sigan en Facebook y en Twitter con Empower Women, para que estén alerta a todas las iniciativas, eventos y convocatorias que tiene este movimiento. Muchísimas gracias y le doy el pase a Cecilia y a Dayana. Muchas gracias, Rosario, por toda esa información. Ahora pasamos a la ronda de preguntas y respuestas con Silke Stab y Clarisa Ríos. Nos han mandado algunas preguntas mediante nuestra plataforma de GoToWebinar. Y la primera pregunta de Magdalena Santamaría Chimbor es: ¿una mujer empoderada puede ejercer sus derechos y hacer incidencia para que el entorno laboral mejore para las mujeres, pero sienten que ahora hay una sobrecarga, porque las líderes deben hacer múltiples funciones, sobre todo con aquellas mujeres que por miedo a perder su trabajo callan los abusos de los empresarios? ¿Cómo hacer para que las organizaciones de trabajadoras, especialmente, fortalezcan su conciencia sobre sus derechos? Paso con los panelistas. Gracias. ¿Comienzo yo? Gracias, Magdalena, por esta pregunta que es muy importante. Yo creo que a lo que apunta un poco es que una mujer empoderada en aislación, en aislamiento, ella sola puede lograr muy poco. Entonces la acción colectiva, y eso también lo subrayamos en el informe, es muy, muy importante, y eso toma, como tú creo lo insinúas, mucho tiempo y mucha energía. ¿Cómo fortalecer eso? Ojalá hubiera más apoyo, diría yo, de organizaciones internacionales para la organización y la acción colectiva de mujeres. Eso es seguramente y definitivamente una de las recomendaciones que hacemos en el informe global, porque son esos movimientos, son esas organizaciones que están a la punta de la transformación y que son de alguna manera las pioneras del cambio. La sobrecarga muchas veces lleva a las mujeres a enfrentar también discusiones difíciles en la casa. Eso puede ser difícil, pero también puede ser fructífero, y ojalá, o sea, conocemos algunos estudios de organización en los 80, 90, alrededor de derechos laborales también, donde después en la casa sí se renegociaron los roles y los hombres empezaron a tomar un poco más de responsabilidades. Pero también es muy importante que haya más apoyo del Estado y de los servicios públicos en términos del cuidado, y que las organizaciones mismas, o sea, muchas veces las mujeres trabajadoras empoderadas trabajan dentro de sindicatos más grandes, etcétera, ajusten sus instituciones para que esas mujeres puedan participar. Por ejemplo, no hagan reuniones en horarios donde las mujeres en general tienen que ir a buscar a sus hijos del jardín, etcétera. Dejo a Clarisa que agregue y contribuya sus pensamientos también. ¿Escuchan? Sí. Sí, yo quería seguir a lo que dice Silke, de que como una persona de repente es un poco difícil, pero de manera colectiva es mejor. Entonces yo tengo dos respuestas. Una es una solución y otra es una sugerencia. Y con la solución les voy a contar el caso de lo que pasó aquí en Australia. Por ejemplo, aquí hay una científica que se llama Jenny Martin, y ella es una vocera del empoderamiento de la mujer. Entonces ella empezó escribiendo un blog, y luego del blog comenzó a juntarse con gente que piensa como ella. Y luego cuando se juntó con esta gente, lo que ellas hicieron fue traerse el programa SAGE, es S-A-G-E, que es un programa que viene de Inglaterra. Y lo que ellas hicieron fue traer este programa que busca que haya
mayor representación de la mujer en el trabajo. Entonces, ellas se trajeron ese programa y ahora ha sido implementado en más de 25 universidades a nivel de Australia. Y todo lo que tomó fue de que una persona empezara un blog, se reuniera con gente y luego ellas mismas trajeran este tipo de movimientos internacionales a su comunidad, ¿no? Y lo segundo sería una sugerencia de que es importante, creo, de que haya mujeres dentro del board, dentro de del directorio de las instituciones, porque cuando hay más mujeres en el directorio se puede negociar mejor las facilidades o los beneficios para las mujeres dentro del trabajo. Entonces yo sugeriría de que si son mujeres que quieren cambiar cómo está el esquema o el esqueleto de su organización, que comiencen a aspirar a llegar a esos roles que están en la cabeza. Cecilia, ¿de repente hay otras preguntas? Sí. Ahora, muchas gracias. Ahora tenemos la pregunta de Jennifer Pujal Sobrado. Ella tiene dos preguntas. La primera es, ¿qué significa el empoderamiento económico desde el enfoque de la autonomía de la mujer? ¿Y cuáles son los obstáculos que han tenido que superar las mujeres para lograr el empoderamiento económico en los casos de la ECPAPALEC? ¿De repente yo respondo la segunda y Silke la primera o cómo haríamos? Sí, como ustedes quieran. Me parece que la primera pregunta está más enfocada para Silke. Me parece bien. O sea, gracias Jennifer, yo creo que el empoderamiento económico y la autonomía de las mujeres son íntimamente relacionadas y el empoderamiento de alguna manera solo puede existir si contribuye a la autonomía económica de la mujer. Y lo que hacemos en el informe es decir, para que eso suceda necesitamos igualdad en derechos y no discriminación. Y medir eso en términos de los resultados, digamos, uno de los indicadores que tienen en la región y que no tenemos globalmente, que es muy, muy importante al respecto, es lo que mostré en términos de los ingresos propios. O sea, la proporción de mujeres que tienen acceso a ingresos propios, porque eso por último abre muchas otras puertas y les da muchas otras opciones a las mujeres y en tanto aumenta su autonomía. Respondiendo a la segunda pregunta acerca de cómo las mujeres nos han contactado y las cosas que nos han contado, y le entendí bien, ¿verdad? ¿Es acerca de eso? ¿Cuáles son los obstáculos que han tenido que han tenido que superar las mujeres para lograr el empoderamiento económico en los casos de ECPAPALEC? Sí, bueno, sí, entonces las conversaciones que nosotros hemos tenido con muchas chicas ha sido de que, por ejemplo, los roles femeninos que ellas tienen son generalmente sus mamás o las personas que están dentro de la comunidad y generalmente en las zonas pobres, digámoslo así, de escasos recursos, el modelo femenino es siempre el mismo, ¿no? Es la mujer dependiente del esposo, la mujer que se queda en la casa. Y conversando con una persona que trabajaba en proyectos sociales en Colombia, por ejemplo, me contaba de que las mujeres, a veces ellas iban con programas de desarrollo, a las mujeres les daban dinero para que cojan el bus para ir hacia el lugar donde las iban a entrenar, para darles una capacitación, y las chicas no llegaban. Entonces ellas fueron a preguntarles y les preguntaron, o sea, ¿por qué no van, no? Y lo que ellas les contaron fue que el esposo, la pareja les dice, toma, acá está, no sé, $10, ¿para qué vas a ir? Si yo acá te puedo dar, te vas a dar ese camino de 1 hora hasta llegar para allá y otra hora de vuelta, si acá tienes todo, no necesitas nada. Entonces yo creo que esa mentalidad que se tiene, ¿no? De ser dependiente o de que, no sé, tengo miedo de perder a mi pareja, es muy común en este tipo de círculos que tenemos en Latinoamérica. Entonces yo creo que eso, tratar de tener nuevos modelos a seguir y de repente también tener las ansias de superación, ¿no? Las ansias de superación profesional y personal, y también dejarnos de lado de los temores, ¿no? De la poca autoestima. Yo creo que esos son los comunes denominadores que tenemos con
con las chicas en estas áreas donde trabajamos. ¿Puedo agregar algo todavía, Cecilia? Claro que sí. En términos del enfoque de la autonomía económica, o sea, quizás para algunos que llegaron tarde a la presentación, las dimensiones claves son realmente igual acceso al trabajo decente, ojalá en otras circunstancias puede ser acceso a la tierra y a otros tipos de propiedad y también a la protección social. Las brechas de género en pensiones, por ejemplo, en la región siguen siendo enormes. Hay muchísimas mujeres que no tienen pensiones en la tercera edad después de toda una vida de trabajo, tanto remunerado en el sector informal como no remunerado en casa. Y relacionado a eso, lo que creo que es súper importante que no olvidemos cuando hablamos de empoderamiento económico y autonomía, es que también hablamos de tiempo. Hay que haber igualdad o más igualdad en cómo se distribuye el tiempo. Y en ese sentido tenemos que mirar tanto los espacios públicos, las empresas, las microempresas, el campo, la política, etcétera, como el espacio privado y los hogares y cómo hombres y mujeres se dividen las tareas en el hogar de la crianza de los hijos y también del trabajo doméstico. Sin eso no hay igualdad de género en el ámbito económico. Muchas gracias, Silke, por esa adición a la pregunta de Jennifer. Ahora tenemos dos preguntas también estas provienen de Zoila Camejo. La primera es cómo lograr el empoderamiento económico en los centros de trabajo. Y la segunda es cómo romper las barreras familiares, sociales, legales, para poder lograr el empoderamiento económico autónomo de la mujer. Creo que aquí de repente Silke me va a terminar la idea. ¿Cómo romper las barreras familiares sociales? Me voy a concentrar en eso porque creo que la primera parte estaba ya respondida en la primera pregunta de cómo podemos hacer para mejorar la igualdad de género en el trabajo. Creo que dentro de las barreras familiares sociales, creo que todo empieza por el rol de ser padre y madre, ¿no? Yo tengo en realidad la ventaja de que mis papás siempre me criaron con una mentalidad fuera de mi género de que puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Que puedo lograr lo que yo quiera si es que trabajo en eso. Y creo que la autoestima también fue lo que mi papá me trabajó muy fuerte, ¿no? De que, no sé, que soy la mejor, que puedo hacerlo mejor, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es muy importante porque el tener una autoestima alta hace de que no solamente te desarrolles profesionalmente, pero también personalmente. Y como mencioné hace un momento, el que muchas chicas se callen cuando han sufrido un tipo de violencia de género, el común denominador también es de que tienen baja autoestima, que creen que la familia no les va a creer porque fue el primo que la tocó, o porque fue el tío, o como el papá siempre las puso abajo diciéndole que tú no sirves para nada, que tú no sé qué, entonces también se creen que eso que les pasó es algo que tenía que pasarles, ¿no? Como que se lo merecen. Entonces yo creo de que el rol de los padres es importante y por otro lado, otra cosa que yo siempre digo es de que es cierto, a veces nosotros tenemos toda la familia que nos ha criado de alguna manera, pero llega un momento en nuestras vidas que somos adultas y que estamos expuestas a las noticias, a leer en el internet, y creo que también viene de uno mismo, ¿no? De empoderarse a sí mismo y de esa manera salir de todas esas limitaciones que de repente tuvimos en el lado familiar, ¿no? Y creo que acá Silke de repente puede hablar acerca de la importancia de la educación en el colegio y la importancia de tener mejores leyes que faciliten este empoderamiento en la casa, y etcétera, etcétera. Hola, quiero decir que mi conexión al audio se perdió y justo ahora la recuperé, entonces afortunadamente no escuché la respuesta de Clarisa y solo escuché parte de la segunda pregunta que algo tenía que ver con leyes. Así que Diana, si podrías, o Cecilia, si podrían repetir la pregunta. Sí, claro, Silke, yo puedo repetir la pregunta. Zoila Camejo hizo dos preguntas
y una era cómo lograr el empoderamiento económico en los centros de trabajo y la otra era cómo romper las barreras sociales, familiares, sociales, legales para poder lograr el empoderamiento económico autónomo de la mujer. Y Clarisa respondió sobre las barreras familiares y sociales, cómo funciona la sociedad en Latinoamérica y cómo las familias pueden influenciar mucho la igualdad de género, y ella explicó un poco sobre su situación personal de acuerdo a su familia. Ya, muchas Si, gracias. si gustas, Clarisa, tú puedes dar un breve resumen de tu respuesta para Silke. Silke, sí, quería decir que de repente tú podrías explicar un poquito acerca de la importancia de las leyes, que cómo deberían contribuir que, por ejemplo, la paternidad sea compartida, ¿no? La licencia de paternidad sea compartida entre el hombre y la mujer, o de repente cambiar los modelos educativos, de repente tener un curso acerca de feminismo o igualdad de género en las escuelas debería ser de repente necesario, ¿no? Sí, de todas maneras, una cosa que quiero decir respecto de las barreras legales es que si bien siguen existiendo barreras legales y leyes muy injustas en la región, ese es el área donde hemos visto más progreso y más avances. En muchos casos ahora, respecto de las oportunidades económicas de las mujeres, hay buenas leyes. En muy pocos países hay discriminación directa en términos del acceso a los recursos. Por ejemplo, siguen existiendo muy pocas leyes que le prohíben a la mujer trabajar o que le piden que tiene que tener un permiso firmado por el hombre, su esposo, si está casada, o que en muchos casos también se reformaron las leyes de herencia para ya no discriminar a las mujeres. Lo que pasa es que todo eso también, y eso va a las barreras familiares, sociales y también en las estructuras económicas, todavía no se traduce en igualdad en la práctica. Y ahí Clarisa ha hablado un poco de las barreras familiares en términos de también de cómo se ven los roles de las mujeres y de los hombres, y ahí queda mucho por hacer. Las licencias son un campo, las licencias parentales son un campo importante, pero también hay que tener en mente que esas licencias en este momento benefician una proporción muy pequeña a las mujeres en la región, porque el empleo, por la gran proporción de mujeres que están en la economía informal y que no tienen derecho ni acceso a esas licencias y sus parejas o esposos tampoco. Entonces son un campo importante, y lo que queremos ver también a nivel simbólico es que ahí se conceden más derechos y también se exigen más responsabilidades a los padres. Hay otras áreas donde eso se puede ir implementando lentamente, y un área muy importante son los servicios de salud, que desde muy temprano se empiezan a involucrar. Los pediatras en general, las matronas también, los obstetras también, se dirigen a la mujer. Todo es alrededor de la madre y del hijo. Ahí se puede promover un cambio importante, creo yo, comenzando desde muy temprano a involucrar a la madre, que pueda estar durante el parto, que cuando se vaya a los exámenes de niño sano o como se llama en los distintos países, también vaya el padre y se le involucra cada vez más en el cuidado de los hijos desde muy temprano. Y por cierto, lo que menciona Clarisa en términos de educación, la igualdad de género y aprender sobre la igualdad de género debería ser parte obvia de cualquier educación cívica que se da en las escuelas y en las escuelas en general. Muchas gracias, Silke, por esa respuesta. Tenemos una pregunta más, y esta es especialmente para ti, Silke. Es de Linda Patiño. Ella menciona: interesante poder conocer cómo se realizó la investigación para el informe emblemático de ONU Mujeres. La pregunta es si
Para futuras ocasiones se podrá tener en cuenta la participación de las mujeres en la economía de la sociedad de la información y las tecnologías de la información y la comunicación, teniendo en cuenta que para un futuro cercano será cada vez más importante las tecnologías para el desarrollo. Sí, gracias Lina. Más que una pregunta, entiendo eso como un comentario y un comentario muy importante. Es algo que no cubrimos de manera exhaustiva en el informe, pero que es muy importante en el trabajo de ONU Mujeres en general. En nuestra sección de empoderamiento económico, entiendo, trabaja intensamente en esa área de las mujeres en las nuevas tecnologías de información, y también lo tendremos en cuenta para informes futuros si es que el tema lo merece. Muchas gracias. Para finalizar, también tenemos un comentario para Clarisa que dice: hola Clarisa, me gustaría mucho ser parte de tu programa y convertirme en mentora. Ella es Liliana Estela Miranda. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que nosotras estamos felices de tener más miembros y de verdad que estamos súper contentas con toda la gente que nos escribe. Así que por favor, mándame un email. Puedes mandarlo simplemente al inbox del Facebook o por la website. También tenemos nuestro email ahí. Contáctanos y nosotros podemos hacer una sesión de Skype luego y conversar acerca de las posibilidades que tenemos. Gracias. Muchas gracias a ambas, tanto a Silke como a Clarisa. Hemos recibido más preguntas, pero queremos respetar el tiempo de nuestros panelistas, al igual que nuestras y nuestros participantes. Así que motivamos a todos a continuar esta discusión en www.empowerwomen.org, en nuestra sección de discusiones. No se olviden que para participar en nuestras discusiones, al igual que para contribuir con historias, debes estar registrado en la página web. Nuevamente, esto es empowerwomen.org y registrarse es gratis. Agradecemos nuevamente a todos nuestros participantes y a nuestros panelistas por habernos acompañado esta mañana. Y los esperamos el 4 de agosto en nuestro próximo seminario virtual.